En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso. Paso de inmediato a presentar entonces al economista, candidato a director de Quiñenco, Paul Fontaine. Paul, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Feliz de estar acá para comentar los temas que a usted le interesan. Gracias. ¿Y por qué no solamente despejemos candidato a director? ¿Eso qué significa exactamente? Bueno, básicamente hay una elección mañana Ujú. de Quiñenco y yo tuve algunas observaciones en las juntas del año pasado respecto a los honorarios que estaban pagando Vapores, que eran como 2 millones de dólares por director, y Quiñenco, que pagaba 2,5 o 3. Y eso lamentablemente no se corrigió en la junta pasada, tuvo bastante repercusión. Entonces, este año decidí postularme como candidato independiente a director para hacer ver el punto. He recibido básicamente muchos apoyos espontáneos accionistas, pero la probabilidad de que uno salga es bajo porque el consorcio, que tiene un 1,9% de las acciones, nominó a Ignacio Guerrero como candidato, con lo cual él parte con una ventaja bastante importante como candidato independiente, aunque es raro que sea independiente porque la Fiscalía Nacional Económica está investigando justamente el interlocking de consorcio con Banco de Chile y con otros bancos, pero por ley pura lo pueden nombrar y la AFP solo pueden votar por ese candidato como director independiente porque cumple los requisitos de haber sido postulado con más de 1%. Entonces, es básicamente para hacer un punto y nuevamente repetir que me parece que los directorios deberían ser remunerados de acuerdo a las mejores prácticas mundiales y no como un porcentaje de los dividendos, que es algo que va claramente en contra de lo que es una buena práctica corporativa de alinear los objetivos de los directorios con los accionistas. Eso como una introducción del tema que es algo distinto a lo que estamos Sí, hablando. pero ¿sabes qué? De todas maneras, Paul, vamos a entrar de lleno en ENADE, pero déjame ¿Sí? aclararlo porque en su newsletter del semanal, el economista Iván Weissman, periodista del Mostrador, decía, precisamente hacía referencia a aquello, ¿no? Que Quiñenco se pagan 1.800 millones de pesos al año a sus directores. En Vapores les pagan, perdón, de dólares. En Vapores les pagan 2 millones de dólares a cada uno. En fin, entonces, lo que quiero solamente para dejarlo claro, ¿qué es lo que a ti te parece que no corresponde de esto, de este proceder? Mira, lo que pasa es que existen unos guidelines o unas guías de la SEC Ujú. americana y los gobiernos corporativos también de Europa. Y por ejemplo, en Hapag-Lloyd, de la cual Vapores es dueña solamente un 30% y nada más de esa empresa, les pagan alrededor de 200.000 euros al año fijo por ser directores. Y Pancho Pérez y Asbun son miembros y son remunerados de ellos. Entonces, Vapores, para ir al caso más extremo, tiene 7 directores que en el fondo lo que hacen es observar lo que pasa en Hapag-Lloyd, porque hay dos que existen y no hacen nada más y ellos reciben un honorario fijo de 100 UF al mes, que ya es excesivo para lo que están haciendo, pero aparte reciben un 0,7% de los dividendos que paga la empresa. Y eso llevó a que estén ganando más de 2 millones de dólares cada directorio, que es plata que en el fondo se está extrayendo a los directorios minoritarios. Y es un caso en que es una holding totalmente pasiva. Yo incluso tuve una conversación el año pasado en una junta con Pablo Granifo y hablamos un poco y yo dije, mira Pablo, de este mismo tema, porque yo iba a ponerlo, ya lo había puesto en Twitter, lo iba a poner en la Junta, y le dije, mira, yo no tengo problema que el Banco de Chile, que es operativa, pague lo que está pagando o CCU, pero una empresa como Vapores, en que el directorio no hace absolutamente nada, no tiene ninguna lógica eso. Y ahí nos despedimos y nos seguimos conversando. Y Quinienco es una holding que tiene 3 empresas grandes y otras más chicas como SAM, que es básicamente Vapores, que es un holding de un holding, porque no hay nada que supervisar, ¿me entiendes? Y pagan por los dividendos de Vapores ¿Mm? y Quiñenco paga un 1,5% de los dividendos que ellos pagan a sus directores de nuevo. Entonces pagas 2 veces como en cascada. Estás pagando en cascada a los directores por no hacer nada. Porque primero paga Hapag-Lloyd a dos que sí trabajan. Luego Vapores paga 2 millones de dólares por mirar lo que hacen los dos. Y luego Quiñenco paga con 0,7% por lo que recibe allá. Y lo mismo pasa con el Banco Chile, CCU y SAM y ENAEX, que son las empresas operativas y uno está pagando a una especie de directorio supervisor, aparte de los sueldos que no disputo, que tenga a lo mejor el gerente general de Quiñenco, que se merece, que es un muy buen gerente general y hace sus labores. Pero mi tema es que se está remunerando, aparte de una cantidad absolutamente fuera de mercado, el S&P, por ejemplo, la empresa más grande del mundo, el promedio de los directores gana 250.000 dólares y el rango normal está entre 100 y 500.000 dólares. Y ninguna, pues me metí a mirarlo por todas partes, ni siquiera las más grandes del mundo paga lo que paga Vapores. O sea, Vapores seguramente tiene el directorio mejor remunerado del mundo. Pasivo, ¿ah? No ejecutivo.
Impresionante, ¿ah? Eso, oye, es para discutirlo en otra conversación para que entremos a ENADE, ¿te parece, Paul? ¿Qué me A parece? ver, Paul, ¿cómo ves tú? ¿Es esta la ENADE donde se ha expresado tal vez en los años, no sé, la última década, más desconfianza, más pesimismo, más muchas cosas, digamos, no positivas, lamentablemente, con respecto al gobierno de turno y al presidente, en este caso, el presidente Gabriel Boric? Mira, yo tengo una perspectiva que es la siguiente. En Ya, estricto rigor, el gobierno de Gabriel Boric no ha hecho cosas malas. Es más, ha sido un buen gobierno porque no ha hecho nada. Porque entre menos hagas, mejor, ¿no es cierto? Todas las cosas que quieren hacer hubieran llevado a algo peor. Reforma previsional hubiera sido peor también la reforma tributaria, etcétera. Entonces, yo creo que criticar al gobierno por lo que ha hecho no se puede hacer, sí por lo que no ha hecho. Y el gobierno, como ha logrado hacer poco, ha sido criticado bastante por los empresarios. Pero yo creo que la crítica de fondo al no crecimiento tiene dos orígenes. El ya muy comentado retiro de las AFP, que esos retiros llevaron un sobregasto y una expansión final del gobierno Piñera, que después se pagó las consecuencias, y la principal consecuencia de eso fue la alza tasa de interés de los créditos hipotecarios, que hizo un frenazo en el sector de construcción impresionante. Entonces, la economía en Chile tiene un sector muy dañado, que es la construcción. Luego está el segundo gran tema que afectó mucho a las pymes de sobremanera, que fue la alza desmedida de la TPM que pegó el Banco Central. En mi opinión, la Rosana Costa y el Banco Central se equivocó. Haber llegado a la TPM a 11,25% en octubre del año 2022 para bajarla recién en julio del 2023 a 10,5 fue un overshooting tremendo. Y en economía overshooting significa efecto rezago que hay después, porque esas alzas de tasas tienen efectos que después persisten. Y la tasa está muy alta comparado con la tasa americana que llegó al 5,5. En mi opinión, el Banco Central debió haber dejado la tasa jamás por sobre un 8%. Y este rezago tuvo efectos catastróficos en las pymes que están muy endeudadas y le subió mucho su costo fondo. Y ahí hubo un traspaso de riqueza de la persona que está con depósito a plazo ahorrando a las pymes. Y las grandes empresas no se vieron tan afectadas por esto, pero sí por los retiros de la AFP que cortaron el mercado de capitales y el sector construcción. Con lo cual, yo tiendo a pensar que las quejas, por ejemplo, que uno escucha de las grandes empresas contra el gobierno, como está la economía, no es culpa de este gobierno. Sí hay un tema que es la seguridad, que ha sido muy grave y es muy grave y afecta mucho, por ejemplo, a CMPC y a Copec en las forestales del sur y la seguridad, que sí en parte es atribuible a este gobierno, aunque esto partió antes. Y yo creo que uno de los grandes errores de Piñera 1 y Bachelet 2 fue no haber hecho una segunda escuela de suboficiales, aumentar la cantidad de carabineros en este país, permitir, por ejemplo, la legislación que haya guardias armados más ampliamente, porque realmente estamos llegando a un nivel de seguridad que sí puede tener efectos sobre la inversión. claro, mira, es que lo que pasa es que es súper interesante lo que tú señalas, pero me llama la atención, fíjate, lo que se ha por lo menos dado a conocer a partir de las cartas a los accionistas, ¿no? En que distintos grupos económicos expresan mucho malestar, pero te digo, es una cuestión que se ha venido por lo menos expresando hace varios días. Ánimo malo, opiniones de que faltan líderes empresariales fuertes que golpean la mesa. Y yo digo, pobre Rosario Navarro, ¿no Navarro. es cierto?, que está a cargo de la SOFOA, porque la dejaban ahí como que no existiera. Gobiernos que dan muestras de que el crecimiento no les interesa, etcétera, que el ministro Marcel pasó de ser un buen técnico a un mal político, y ahora estaba leyendo en el Mercurio, yo, Roberto Angelini, tenemos proyectos paralizados, esto no es catastrofismo, es realismo. Renato Peñafiel, y con esto termino, Grupo Security. Pacto fiscal es una palabra burda, esto es un alza de impuestos. Entonces, da la sensación de que toda la culpa la tiene el actual gobierno, el presidente Gabriel Boric, el ministro Marcel y las reformas. Mira, yo, no, yo lo digo Renato Peñafiel, leí también lo de Copec, lo de Juan Ajá. Hurtado también en Entel. De Entel, perdón. Entel, Claro. sí. Y lo que te repito, yo creo que este es un gobierno débil. Bueno, y el mismo Andrónico Luxi, que también atacó fuerte al presidente, ¿no es cierto?, por sus dichos. Y en general, este es un gobierno que está bastante débil, ¿no es cierto? Con lo cual pegarle no tiene grandes costos. Además, no tiene mayoría en las cámaras. Pero si uno analiza técnicamente con la evidencia qué es lo que en verdad está afectando al país, tenemos la construcción, que está caída no por culpa de este gobierno, sino por los retiros del gobierno Piñera, ¿no es cierto? Que fueron tan grandes que cortaron el crédito a largo plazo para los hipotecarios. Y lo que te decía yo, la tasa del Banco Central, que no es culpa del gobierno. El alza de tasa fue tan brutal que, en mi opinión, fue innecesaria y eso paralizó la economía. Entonces, yo lo que le atribuyo a este gobierno en lo práctico es el tema seguridad, que podría haber hecho más,
pero insisto, ese programa partió antes, con lo cual no es tan fácil abordarlo y está encaminándose. Así que no culpo tanto al gobierno de eso. Sí creo y comparto con los señores que tú has citado ahora, de que la reforma tributaria que están proponiendo es mala y ojalá no salga. Yo creo que el gobierno no debe, o no, perdón, la oposición no debiera ceder a estas presiones, que al parecer no lo va a hacer, y es mejor que no salga la reforma tributaria de este gobierno. Además que yo tengo otra visión de lo que debiera ser una buena reforma tributaria. Y también la reforma previsional en que quieren subir las cotizaciones para una PGU adicional ya no tiene sentido, porque ya se subió la PGU. Con lo cual también sería una mala reforma que equivale a un impuesto al trabajo que claramente no sería un bueno para el país ni para los mercados formales. Ya, pues entonces, de hecho, todo lo anterior, ¿qué crees tú que va a pasar hoy día? ¿Cómo ves tú el ánimo más allá de lo que vaya a decir el presidente Gabriel Boric en su discurso? A ver, existe una sensación, como dices tú, de darle, que golpear al gobierno sale gratis, pero al final no es acaso perdemos todos y todas los que habitamos este país, porque si no hay acuerdo, ¿cómo se avanza, no? Es que, fíjate, yo creo todo lo contrario. Yo creo que lo que más nos conviene es que no haya acuerdo, para no avanzar en dos reformas malas, que son las que están en discusión. O sea, yo creo que ahora lo que busca el gobierno y este chantaje que dijo el presidente ayer de decir, miren, yo no quiero reformar el sistema político mientras no avancen las dos reformas, yo creo que también es equivocado. Personalmente creo que es muy difícil llegar a un acuerdo en una reforma tributaria que le llaman pacto fiscal, que en el fondo implica subir más los impuestos, porque no es muy conveniente en este momento. Aunque quieran, incluso esta alza de impuestos a las personas es bastante regresiva, afecta a mucha gente que ya está dañada con la alza de contribuciones, con impuestos que han puesto por todos lados. Entonces, yo personalmente creo que lo mejor en este momento sería no avanzar en esa reforma. Y entonces, ¿cuál es tu propuesta? Porque como yo también comentaba con Gloria Hood, presidenta de Bópoli hace un ratito, le decía, por ejemplo, lo que opinaba desde el Fondo Monetario Internacional Rodrigo Valdés, que decía, bueno, pero los gastos permanentes necesitan ingresos permanentes, como por ejemplo PGU, educación. ¿De dónde Sí. sale la plata? Bueno, la mejor manera de sacar la plata para eso es el crecimiento, que es lo que se ha mostrado históricamente. Y para crecer lo que hay que hacer es destrabar las trabas que hay en los permisos y ponerle, digamos, el diente a la seguridad en este país, que realmente yo creo que está afectando. Incluso hay ayer mismo salía creo que la CNPC diciendo lo mismo, que si no había seguridad iban a tener que llevarse sus inversiones fuera. Porque el tema es muy complicado. Las forestales están quemando los bosques, las maquinarias. Entonces, yo creo que hay que darle la seguridad y bajar la permisología, que es algo que se ha hablado mucho, pero no se ha llevado a cabo. ¿Por qué dices tú que perdona, me interesa tu opinión respecto a lo que dice Roberto Angelini, ¿no es cierto, presidente de Empresas COPEC, COPEC, cuando dice tenemos proyectos paralizados, esto no es catastrofismo, es realismo? ¿Por qué los tienen paralizados? Bueno, ellos el proyecto más grande es MAPA, que lo hicieron, un proyecto en Arauco gigantesco que están dando producción, con lo cual Copec en el fondo su inversión más fuerte la hizo, ¿no? Entonces, lo que tienen paralizado me gustaría ver en concreto qué es lo que es. Pero puede que tengan paralizado algunas en particular, por lo que estoy hablando de la inseguridad de los bosques y el sistema forestal en el sur, que está muy complicado todo lo que es los proveedores. Ayer mismo quemaron 11 camiones. Entonces, puede que lo estén paralizando las inversiones futuras, porque ya MAPA va a requerir una cantidad salvaje de madera para operar, y con lo cual puede que estén pensando no vale la pena seguir plantando bosques, que esto es a largo plazo, porque mientras no se solucione la seguridad. Claro, aquí dice que mencionó las trabas que enfrenta el plan inmobiliario Las Salinas y otro eólico de Arauco, más la ley de pesca que se discute en el Congreso. Bueno, en fin, pero mira, yo no escucho Claro, ni una estamos dos opinión temas. buena, no hay ninguna opinión buena, pero ninguna. Entonces, ¿cómo hacer que sea todo tan malo? Porque como hablábamos ayer con Iván Weissman, nuestro editor económico, toda la culpa la tiene el gobierno en la práctica. Tú dices que hay que buscar responsabilidades en otras en otras fuentes, ¿no es cierto?, del origen de este estancamiento económico. Y te agrego más, el famoso argumento de que todo empezó a joderse en Chile con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet II. Entonces, a ver, pongamos la Yo pelota estoy de al acuerdo piso. que sí, la reforma tributaria 2 de Bachelet fue muy mala, fue una reforma que desintegró el sistema, subió los impuestos, por ejemplo, a los inversionistas, a los capitales chilenos a 44,5% y el extranjero al 35%. Entonces, con lo cual generó una disparidad bastante absurda. Yo personalmente creo que una buena reforma tributaria sería tener una tasa plana de impuestos, por ejemplo, a las empresas de 30% y tener también a las personas bajarle y un incentivo importante a la reinversión de las empresas, que en parte se hizo con las pymes, pero no completamente. No hay que olvidar que cerca del 80% del empleo privado
estamos sacando el gobierno, Fuerzas Armadas, municipios, proviene de las empresas llamadas pymes. Y esas son las que más han sido pegadas ahora, tanto por la alza de tasa del Banco Central, que les pegó muy fuerte a sus créditos, y por el hecho que la construcción está detenida. Entonces, ese es un sector que yo creo que habría que impulsar. En mi opinión, las empresas grandes, como son los que van a la nave, en general están con buenos resultados. Entonces, están quejando, pero es una queja, como te decía antes, porque es bastante fácil quejarse con este gobierno, porque el gobierno está muy débil. Y adicionalmente, ellos creo que están buscando que este gobierno no avance en su reforma y no haya acuerdo, lo cual yo comparto, yo creo que es una buena idea. Pero Ya, yo creo porque que por ejemplo, sí, pero la parte sí, estancada es la construcción y las pymes. Yo creo que la gran claro. empresa, Copec, los bancos, ver los resultados de los bancos, la AFP, no están mal. Sus resultados, por el contrario, están bastante bien. Claro, lo que pasa es que ponte tú, que ya que lo mencionas, Carosi, el año pasado tuvo, porque recordemos que esta semana también ha hablado el presidente de Carosi, ¿no es cierto? Gonzalo Sí, Bonfil, sí. que ha dicho que el grupo ganó, o sea, que están también, que estamos súper mal, que estamos estancados, que esto que el otro, y el grupo ganó 110 millones de dólares, un 23% más en el año pasado que en 2022. Entonces, por eso te digo, tú dices que Y las yo, grandes empresas no son las que no, están sufriendo los costos del estancamiento. no te olvides que las grandes empresas también tienen un tema político. Entonces, ellos están buscando también pegarle al gobierno que es de izquierda y que está con malas propuestas, pero no es porque sus bolsillos estén tan mal. O sea, las grandes empresas, la banca, insisto, las compañías de seguro, no están mal. Hay dos sectores muy golpeados, que es culpa en gran medida de los retiros que hubo de la AFP. El primero, que son la construcción entera, ahí está Socobesa, Paz, están todas bastante dañadas fuerte porque no hay ventas, porque los créditos hipotecarios no existen ahora a largo plazo a tasas razonables como antes. Se han triplicado las tasas. Estamos del 2% estamos cerca del 6, 5,5, 6. Y eso te mata a un crédito hipotecario y la venta. Y segundo, las pymes, porque el Banco Central, que no es el gobierno, subió la tasa, la TPM, a un nivel absolutamente absurdo, de 11, sobre el 11%. Y lo tuvo mucho tiempo alto. Y eso a las empresas pymes que se financian a tasas caras las afectó brutalmente, porque además las pymes generalmente tienen créditos cortos. Las empresas grandes emiten bonos de largo plazo y el efecto sobre ellas ha sido bastante menor. Ya, pues entonces, de nuevo, ¿cómo ves el panorama? Quedan 2 años de gobierno. Esta nave, vamos a ver qué se va a sacar de conclusión, ¿no es cierto? Si es que se logra distender algo el ambiente. Pero así las cosas se ve bastante difícil. De hecho, tú mencionabas, ¿no? Que hay una cuestión política. Estamos hablando de un empresariado que está demasiado, demasiado vinculado a un sector político o que donde lo ideológico pesa más que lo técnico. Yo comparto esa apreciación que estás diciendo tú. Yo creo que efectivamente el empresariado en Chile, todos estos gremios empresariales, en el fondo tienen un rol más político y eso puede estar pesando más. Yo personalmente creo que las empresas grandes, salvo los sectores que te mencioné, ¿no es cierto? Y el retail también se afectó un poco por la venta, y también podemos ponerlo dentro de los tres sectores más afectados. Pero quitando esos tres sectores de retail, construcción y las pymes que están bastante dañadas, yo creo que la economía está bastante sólida, yo creo que el precio del cobre está bien, el litio está más bajo, pero va a funcionar también, o sea, está muy por sobre el costo de producción, la minería está con inversiones, la seguridad es el tema más fuerte que ojalá se solucione, que eso está afectando bastante al sector forestal, y con eso el dólar está alto, con lo cual la exportación de fruta debería andar bien también, o sea, yo estoy bastante optimista con la economía chilena, y más ahora que el Banco Central está bajando la tasa, ya la tenemos en un 7 y con eso no estoy tan pesimista de lo que va a pasar. Bien. Mira, ¿y eso qué significa para ti que ya salimos del principal atolladero desde el punto de vista del crecimiento o se necesitan medidas más firmes, más O sea, importantes todavía? para crecer de verdad habría ¿Mm? que lo más importante es la permisología, eliminarla, ¿no es cierto? O sea, o bajarla sustancialmente los plazos, que algo está trabajando el gobierno sin logros sustanciales hasta el momento. La permisología en todo tipo de proyectos, digamos, no solamente en los inmobiliarios, que igual están parados. Y después, el otro tema que va a ser importante en las expectativas es cuando el riesgo de esta reforma previsional y tributaria baje, porque igual una mala reforma afecta algo a las inversiones a largo plazo. Yo creo que esas dos reformas no van a salir en este gobierno, afortunadamente. Tal vez salga algo anti-evasión, que lo apoyo completamente. Y eso van a ser ya tema de la campaña presidencial del próximo año. Ya, ¿y tú cómo ves la perspectiva de crecimiento para este año? Este año yo comparto las opiniones que seguramente no va a ser espectacular, pero debería estar entre un 2 y 3% en el año.
Un 2 y 3%. Ya pues, entonces, una última opinión antes de terminar respecto de este encuentro. ¿Por qué es importante este encuentro? Para aquellos que no saben, porque yo sé que va mucha gente, gran cantidad de invitados. ¿Por qué es importante la ENADE 2024 en particular? Yo creo que es importante que haya un cara a cara entre los empresarios o los grandes empresarios, diría yo, y el presidente y su equipo, para poder conversar. Muchas veces no existe esa instancia. Aquí se dicen de frente muchas cosas y es bueno. De hecho, se habla mucho de la época en que Ricardo Lagos era presidente y ahí era Claro. especialmente importante la nada en que los empresarios lo aplaudían. El presidente Boric, no sé si lo van a aplaudir hoy día, pero sí es bueno que se digan cosas de frente y lo oye. O sea, el equipo y la gente que está ahí escuchando va a escuchar las opiniones y sacar sus conclusiones. Pero en mi Ya, resumen final no estoy sí. pesimista. Qué bueno, ¿ah? Mira, interesante. Paul, pucha, te dejamos súper invitado para otra oportunidad para seguir tomándole el pulso a la economía y te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por Que estés invitarme. muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovecho a invitarte a nuestra comunidad del Mostrador semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en el newsletter elmostrador.cl. Y finalmente, para un análisis profundo y descubrir los secretos de la política, súmate a nuestra comunidad Más Política, la apuesta del Mostrador, para quienes piensan que la política es indispensable para una mejor democracia. Inscríbete también en el mostrador.cl. Y les cuento que hay otro newsletter, esta vez del físico Andrés Gonderov. Está súper bueno, es un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Todo lo que tienes que saber, ¿no es cierto? Todos los miércoles te lo envían a tu correo. Inscríbete en la sección newsletter, elmostrador.cl. Me despido. Vamos a ver cómo va esta nave 2024. Ya vamos a estar analizando también con Iván Weissman mañana, con Fran Castillo. Y los dejo precisamente con Juntos y Revueltos que conduce Fran Castillo. Y yo me despido y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.